Buenos días Venezuela, buenos días Criptoverso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, anfitriones habituales, en este día de hoy, miércoles 7 de septiembre del año 2022, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en esta nuestra 53ª edición de su programa Hablemos de Cripto y algo más. Estamos compitiendo con para llegar a 400. Presentado por, en los controles, Carlos Fajardo, en la administración Vicentico, en la dirección de la estación, Javier Madrid, mi pana, el Javi de la salsa, mi wingmate, la doctora Ana María Alves, que volvió, estaba jubilada, y que les habla escrito entusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, el @Radar Económico 12, el @HQevedo46, el teléfono de cabina 012-716-5934 para sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera. En YouTube, en nuestro canal de Hablemos de Cripto y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar las campanitas de notificaciones. Aquí podrán encontrar algunos atajos en los videos que subimos en diferido por ahora. Si quieren adelantar en el programa, o si les agrada, bueno, veanlo completo, lo invitamos a que lo hagan. Y nuestra invitada especial el día de hoy, la internacionalista, la señora Isabel Frangi. Mucho gusto, Isabel, bienvenida. Gracias por estar presente en nuestra humilde morada. Okay, esperemos que sea de tu agrado el programa y esta colectividad, esta comunidad que de verdad que yo le he agarrado mucho cariño. Yo soy hijo adoptivo, lo reconozco, pero me siento ya como parte de ella. Entonces, poco a poco en el transcurso del programa te irás dando cuenta de qué se trata este programa y también de cuál es el objeto también de la estación cultural Alameda 100.3 FM, que su objetivo es básicamente transmitir información, educación y también valores culturales que se van perdiendo mucho en nuestra sociedad, sobre todo a los más jóvenes que sentimos nosotros que necesitan, ¿verdad?, un impulso, los muchachos, nuestros hijos. Bueno, en el caso específico de nuestro programa, él se basa o su tema central es la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo entonces? Nosotros creemos y queremos que nuestro país en algún momento sea una gran nación de criptociudadanos. Creemos en la libertad del ser humano y creemos también que esa libertad viene cuando el mismo ser humano tiene control de sus finanzas. Nosotros tenemos una preocupación desde hace mucho tiempo, que es que nuestros sistemas formativos, nuestros sistemas educativos formales, las universidades, las escuelas, etcétera, no le transmiten información financiera a los alumnos, a los estudiantes. Nosotros todos pasamos por nuestro sistema de educación formal y bueno, veíamos las materias básicas, matemática, física, química, pero nunca se nos dijo, mira, cómo tratar el dinero. Y eso es un gran problema, porque la mayoría de nosotros, cuando llegamos a la adultez, nos encontramos con dificultades financieras, precisamente porque no sabemos cómo funciona el dinero, no sabemos ni siquiera el concepto a veces de qué es el dinero, y bueno, eso en parte contribuye a la gran diferencia socioeconómica que hay en esta civilización, llamémoslo así, porque es una cuestión global, no es nada más de Venezuela. Entonces nosotros, como criptoentusiastas, que hace algunos años ya estamos estudiando esta materia, nos dimos cuenta que este nuevo sistema monetario que nace con la criptoeconomía precisamente le devuelve el poder al ciudadano. ¿Okay? No es que somos anarquistas ni que no creemos en los estados, pero sí también reconocemos que los estados han cometido muchos errores en los últimos 300 años por lo menos, desde que se maneja la economía capitalista como la conocemos, y ha creado esta gran desigualdad, y eso nos preocupa, y la criptoeconomía nosotros pensamos que viene a darle el traste a eso. Entonces bueno, nosotros aquí hablamos mucho de lo que es el dinero, la diferencia entre el sistema monetario tradicional, o que llamamos el dinero fiat, ¿okay?, y el sistema, la criptoeconomía como la conocemos hoy en día, basada principalmente en Bitcoin, que es la criptomoneda madre o la principal de todas las criptomonedas, pero que se han derivado un montón de otros proyectos, otras criptomonedas, todas basadas en tecnología blockchain, tecnología que por cierto trae consigo otras derivaciones, otras implicaciones que también conllevan a beneficios para la población si se adaptan de forma adecuada. Entonces nosotros creemos en eso, Isabel, y nosotros también pensamos que la historia, y tú que eres internacionalista seguramente nos vas a ayudar mucho a esto,
es muy importante también de conocerla, y entonces nosotros aquí siempre estamos machacando asuntos o temas históricos que tienen que ver incluso con el tema geopolítico actual. De hecho, empezamos siempre con una sesión que le llamamos la rectadura en las rodillas, que hoy le vamos a dar un nuevo formato porque estás tú aquí, y entonces la idea es de una vez entrar en el calor del tema principal, ya contigo interviniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué la historia es importante? Porque, fíjate, viéndolo desde el punto de vista del no conocimiento de la historia, observamos que muchas personas y países y sociedades cometen los errores del pasado precisamente por ese desconocimiento. Entonces, de ahí la importancia del conocimiento de la historia local de nuestro país, pero también internacional, la historia universal, que así es llamada. Entonces, con ese conocimiento nosotros nos podemos blindar en este caso, ¿contra quién? Contra el escudo de lo que llamamos el opresor. Bueno, ya tú te imaginas, creo que en eso vamos a conseguir quién es el opresor. Entonces, como te dije, aquí en este programa lo dividimos en 4 etapas. En la primera hablamos de una sección que le llamamos, es un tema, una forma jocosa de tratar de lanzar una crítica dura al imperialismo, le llamamos la rectadura de las rodillas, y normalmente ahí yo lanzo un tema y hablamos sobre una cuestión que está aconteciendo en el momento que es importante que la gente esté allá. Entonces allí te voy a invitar de una vez a que participemos juntos, porque en la sección de la rectadura de las rodillas del día de hoy yo quería que habláramos un poco del tema de las sanciones económicas a las cuales somos sometidos algunos países, ¿verdad?, que no nos apegamos a los designios del imperialismo, ¿okay? Entre esos Venezuela, que es tu tierra actualmente, pero también países del Medio Oriente que también tú tienes un origen de esa área, pues, del planeta, y también eres consciente de las dificultades que conlleva para el desarrollo de la sociedad en diferentes partes del mundo debido a la intrusión de potencias extranjeras sobre la soberanía de los pueblos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la criptoeconomía? La criptoeconomía tiene que ver porque precisamente es un sistema monetario que todavía no controla el imperialismo. Entonces nosotros quisiéramos ahí lanzarle esa rectadura al imperio diciéndole, bueno, ok, tú me tiras sanciones, bueno, nosotros te metemos criptoeconomía para evadir las sanciones. Y en el contexto de lo que estamos viendo actualmente, de la guerra en Ucrania o la operación especial en Ucrania, el conflicto palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, Isabel. Quiero darte la palabra de una vez. Gracias por su introducción y además un saludo a nuestro oyente, radio oyente, o a través de los medios ya ahorita digitales. De decir que me siento halagada, no es la primera vez que me encuentro en un radio comunitario o en la comunidad revolucionaria. Tenemos una trayectoria en lucha contra todos los temas llamados imperiales, opresiones o asedios que azota a los pueblos en todos sus sentidos, en todas sus facetas. Hoy, anteriormente, y el Medio Oriente ha presenciado estos asedios de manera directa contra la población bélica, pero igualmente, y no le quita equivalente o equidad a lo que los pueblos que sufren el azoteo y el azote, pues, dice, o el asedio económico que hoy está sufriendo el mundo y los países que no se encuentran en un flexo a los intereses. No lo quiero llamar imperio porque ya el imperio se le quitó a Estados Unidos una vez que nosotros desde la trinchera venezolana con nuestra revolución encomendada por nuestro comandante Chávez, lanzar la punta al mundo multipolar, pluripolar, para romper la hegemonía norteamericana una vez después de la caída de la Unión Soviética. Entonces ya este mundo pluripolar tiene su regla y logró imponerse ante las circunstancias internacionales de quitarle y tildar a los países que están tratando de dominar al mundo o el sistema que está tratando históricamente hasta nuestro momento imponerse ante el mundo. Ya son potencias más, no son imperios. Sí. Siempre
la fuerza popular, la fuerza antisistema económico internacional le da el cuello, le da en la costilla al sistema capital liberal internacional. Siempre que cuando los pueblos están organizados, la política clara, lúcida, muy certera y muy apuntada puede lograr desestabilizar este sistema internacional. Bueno, entendemos, yo voy a partir desde la parte social, legal e internacional política. Si vamos desde la perspectiva legal, a propósito de los sistemas alternativos, vemos que la realidad latente hoy en el mundo impone su sistema. Quiere decir, la costumbre se puede tornar en ley. Por ende, se perfecciona a través del tiempo por ser una realidad latente practicante en sí, que anteriormente cualquier otra práctica se veía fuera de la ley, pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, se cambian los conceptos, se cambian la necesidad, se cambia la práctica que se impone en una situación dada. Por ende, la criptomoneda es una de las realidades que se están viendo ante el mundo. ¿Por qué estamos viendo que se está posicionando? En principio, estamos hablando de una manera, compensación material, compensación de pago, donde no se va a someterse el sujeto común a muchos cuestionamientos, a restricciones, a sanciones, a podemos decir, bueno, unos procedimientos tediosos, burocráticos, que facilita el intercambio comercial de manera mucho más fluida. Ahora, por ende, estamos presenciando ya esta manera alterna dentro del mercado internacional, que fue posicionando por la necesidad latente, como lo hemos esgrimido, de la facilidad y de la libertad de poder salir del sistema cerrado económico. Y vencer el bloqueo, que es lo más importante. Aparte, voy por la parte del bloqueo, yo lo pongo con la parte política. Sí. Ahora sí, tenemos que entender también, estamos en una nueva era. Más de 1 millardo de personas en el mundo están frente a todos los aparatos inteligentes, digital. Ya todos los pagos son digitalizados, todas las transacciones digitalizadas. Estábamos hablando de una globalización que fue, pero quedó la globalización económica. Las transacciones de parte y parte en el mundo son mucho más transables, son mucho más asequibles y accesibles al común. Al común. Entonces, estamos hablando de esa realidad que se impuso mediante esas prácticas y esas necesidades. ¿Quién de nosotros no tiene un aparato inteligente a la mano? ¿Quién de nosotros no tiene hoy un sistema de pago móvil o de poder comprar de puerta a puerta cualquier otro tipo de mercancía? Bueno, entonces esta modalidad se está imponiendo ante el mundo, sí. Es una realidad. Dentro de su marco legal se está perfeccionando. ¿Tiene lagunas? Sí. ¿Se presta a anarquía? Sí. ¿Se presta a dudas? Sí. Pero también es entendible que está presente. Entonces, al tenerla presente, tenemos que tenerle el tratamiento legal necesario para que sea una realidad. Cuando más el Estado, por más que quisiera restringir o el sistema económico financiero gubernamental, nacional, internacional, restringe por miedo a la anarquía económica o que se presta a ciertas dudas o no reglamento financiero, se ven con la ley, no pueden ser inércicos ante esta realidad. Se tiene que más bien trabajar el intelecto,
y esforzarse más para adaptarse y ser pionero ante el mundo en este sentido. Hablo del mundo colectivo internacional en que se siente la necesidad de utilizarlo. Ahora, como es un sistema de intercambio económico internacional, los países, voy a pasar ahorita de parte ya lo legal, hemos hablado de lo social, legal, y lo político, lo geopolítico. Desde que sentimos que la política en esto, llámese imperial o potencia imperial en aquel sentido, desde el acuerdo Bretton Woods que obliga la comercialización del petróleo mediante el dólar, o que por ahí se alimenta la fuerza del dólar ante el mundo como fuerza monetaria, o un sistema de reserva internacional que se impuso también como un medio de reserva de seguridad financiera ante el mundo. ¿Ve? Entonces, con esa imposición ante este sistema financiero se vio la práctica leonina, como podemos decir, o la práctica salvaje, económica liberal salvaje, en donde se utilizaba como un medio de opresión ante los pueblos. Arma de guerra. Arma de guerra, claro, la cual la estamos presenciando financiera. Ya no están hablando de salir mucho más factible, extorsionar, someter a los pueblos a la hambruna, a la recesión, al bloqueo, para imposicionar e imponer sus ideales o su política a todos los países que no se encuentran en un flexo a los intereses norteamericanos. Les sale más barato también invadirlo militarmente. La invasión militar no hace falta cuando te quiebran desde adentro. Exacto. Quiere decir, el esqueleto de un Estado se basa sobre este bienestar económico, en donde los pueblos, el colectivo, debería gozar de una vida de felicidad suprema, en lo que nosotros dentro de la revolución estábamos hablando, el marco principal del bienestar colectivo, acceso a la buena vida, a la buena alimentación, al bienestar vivir de vida. Entonces, cuando se quiebra este interno, esa parte medular económica, por ende, estamos hablando, este esqueleto se desmorona, se desmorona por dentro, por ende, ya no hace falta esas invasiones hacerlas como tal, porque han reducen al país a un cero actividad, cero capacidad de poder atender a las necesidades del colectivo, a la necesidad de su ciudadano. Ante esta situación, nosotros hemos visto una movida importante de parte de la Revolución Bolivariana, que la emprendimos a través del ALBA. Como dentro de nuestra zona, por ejemplo, hablar de un medio de compensación. En aquel entonces nuestro presidente gigante, Chávez, hablaba del medio de compensación de pago para salir del dólar, del Sucre. Siempre del Sucre. Entonces fue una aproximación que no ha logrado fruto, pero siempre la inquietud de buscar una salida alterna al dólar esté latente y presente en todos aquellos países que no son alineados con la política norteamericana o de la Comunidad Europea. Ahora, en otro entorno hemos visto, bajo el mando de nuestro presidente Maduro, la necesidad era de lanzar y afianzar el petro, que hoy se ha convertido en una práctica mucho más cercana, familiar al ciudadano común venezolano, en pago de los impuestos, en pago de las unidades tributarias, como un medio también digital de pago,
que está soportado por bien sea petróleo o materiales estratégicos, etc. Sí. ¿no? Bueno, en este caso el petróleo está soportado por petróleo, solo que para la ecuación del precio se usa no solamente el valor del petróleo, sino también de otros 3 commodities que tenemos. Exactamente, pero estamos hablando, esos commodities, bien sea oro, bien sea... Uh-huh. no sé, pero estamos hablando de ese medio que se busca digital, de utilizarlo, fueron pioneros realmente en este sentido, que debería ser más un medio que inspira confianza al común para utilizar. Ahora, ¿qué hace efectivo o que le da valor agregado o valor real a cualquier transacción o a cualquier medio? Es la confianza establecida por cualquier otro medio. Ahora, esta aproximación la hemos visto que es suprema, muy bonita, que hace falta volver a imponerle sobre el tapete y quitarle todas las lagunas posibles y más bien afianzarla para que haya la confianza necesaria, que sea un medio de ahorro o un medio de trato común y que sea mucho más familiar, mucho más agresiva en cuanto a la aproximación a la confianza del consumidor o de la actividad económica dentro de nuestro país. Por ende, es un ejemplo regional, lo he hablado, el Sucre, o tenemos el petro en Venezuela, cosa muy importante. A nivel internacional tenemos a la criptomoneda. Esta criptomoneda que reflejaba, como bien lo digo, en el Bitcoin, que ha logrado ser un medio, aunque no está respaldado, ve la confianza internacional como puede ser, pero la nacional, que la tenemos resguardada, soportada, y no ha logrado tener esa confianza nacional o internacional para su tráfico. Entonces, allí reside la confianza. ¿Cómo logro que el mundo la utilice? ¿Cómo afianzo esta política de mercadeo o política propagandista, la mercadeo y publicidad, de cómo lanzar esta moneda? Ahora, el blockchain es una realidad a nivel internacional. Ya son de las profesiones futuristas que viene el mundo apegándose a ello. Se ha visto bastante apego, transacciones que facilitan y le huye al sistema ogro, si podemos llamarlo, internacional, reflejado por la moneda de reserva internacional, el dólar o el euro, o en sí ciertas formas que se apegó ahorita el yuan chino. Pero igualmente, si vamos atrás, pasando la frontera y vamos a los países que son aliados nuestros, son países al mundo multipolar, que está buscando mercados emergentes, tanto en África, Asia y el Medio Oriente y América Latina también. Vemos que la criptomoneda ha tenido auge mucho en África del Este y en Asia. ¿Por qué? Es esquivar ese sistema siempre de control que tiene Estados Unidos sobre el particular, de sancionar, de bloquear, de doblegar y de ser como que el jefe de orquesta mundial a nivel monetario internacional. Entonces, y definir quién es el bien, quién es el malo, y tildar todo lo que no va contra su política es legitimación, tipificado legitimación o terrorismo o etcétera, o narcotráfico. Sí, inventan cualquier excusa para ello. Entonces, pero los países se han acogido, en particular se ha acogido a esta modalidad nueva creada
para poder transar todas las actividades económicas de manera libre Claro. y eficaz. Es que el ser humano siempre, como decimos al principio del programa, en su esencia es libre. Y cuando el hombre tú lo colocas, o el ser humano lo colocas contra una disyuntiva, una limitación, él va a buscar rebelarse. Por eso surgieron los movimientos independentistas de la época de la colonia, y por eso las luchas en África, en el Medio Oriente, ante la opresión de los poderosos. Y en el caso de la economía, cuando los pueblos se sienten oprimidos, primero que nada, bueno, buscan la forma. Nosotros fuimos sometidos a una guerra salvaje que empezó prácticamente desde que murió el comandante Chávez, y los peores momentos fueron a partir de 2017. Y bueno, el pueblo venezolano, contra la pared, bueno, buscó alternativas. Gran parte de ese pueblo entró en la economía cripto. Nosotros somos algunos de esos exponentes de que entramos allí. Y así como lo hacen los pueblos, las personas también lo hacen los países. Países y pueblos, pero Sí. estoy hablando que si llegamos a tener esa necesidad, ya era de, yo creo que va por esta tajante en los países en crear un mercado alternativo o sistema financiero alternativo. Correcto. Para sostener aquella política que no ha traído sino hambre, miseria al mundo y guerra. Y que es el tema central de nosotros del programa de hoy. Exactamente. Entonces, estamos hablando de que anteriormente la política dictaba la política económica, valga la redundancia. Ujú. Es decir, las potencias dictaban la política económica. Ujú. Ahora, la economía, la parte financiera, la que dicta la política internacional, quiere decir todos los países están sujetos a cómo se dicta la potencia financiera. Tú puedes utilizar dólar, tiene reserva en oro, te puedo bloquear, te puedo aislar, te puedo indicar que si eres un país dictatorial, democrático, narcogobierno, como lo llaman, entre comillas, o hablar de que son régimen. Bueno, todas estas denominaciones que llaman a países que no son genuflexos a sus intereses. Sí. Bueno, todas esas cualificaciones, más bien, perdón, que tildan a esos países. Entonces, hemos visto una necesidad, por ejemplo, entre China, Rusia, de utilizar la moneda coloquial de ellos para poder salir del dólar. Irán igualmente en su alianza en los Stanes o en la Asia lejana están hablando del tema. Medio Oriente todavía está mucho más apegado al posicionamiento económico impuesto por Estados Unidos y Europa. Pero el particular ya salió de ese sistema. Sí. Y el particular salió de ese sistema. Es una realidad. A la realidad latente que obliga a regularla, a normarla. Y al normarla, para tener ya el sistema preestablecido internacionalmente. Ahí entra la diatriba económica. ¿Cómo controlo, cómo me beneficio como Estado, cómo me beneficio como Banco Central, cómo me beneficio como medio, como quien dice, de beneficio, llámese bancario? Entonces, como quien dice, si se regula, el particular lo está trabajando, él mismo es dueño de su propio bolsillo, ¿cómo queda el beneficio bancario? Donde hay muchos intereses en el mercado. Esa es una gran lucha. Es una gran diatriba. Entonces, acuérdese de Maquiavelo, toca todo menos el bolsillo a la gente. Para un buen sistema un buen sistema financiero o estructura de... Entonces, bueno, estamos aquí hablando con nuestra amiga internacionalista Isabel Frangi. En la primera parte ella hizo un esbozo muy completo sobre el panorama geopolítico alrededor de la economía y de la criptoeconomía como insurge en estos momentos como una necesidad prácticamente. Ahora le voy a dar la palabra un momento a mi compañera Ana y a mi invitada también. Bueno, estamos hablando de la necesidad de regular el tema
a nivel internacional. Es de suma importancia, puesto que han ligado la criptomoneda a que un medio evasivo al servicio del narcotráfico o al servicio de la corrupción de la moneda inorgánica circulante ante el mundo. Entonces, pero estamos hablando de una realidad latente. ¿Cuál es esa realidad? Vuelvo a repetir que ya es una ya es un medio factible, ya es un hecho, ya nació, ya se está circulando, ya la gente lo está utilizando. Tiene un valor grande. Y tiene un valor monetario importante, que lo hace valer. ¿Cuál es? La confianza del mundo. Correcto. Entonces, la diatriba ahora a este nivel existe, que entre lo personal, como lo domina la libertad financiera, la libertad circulante y el dominio económico monetario internacional. Ya todo lo que es de papel, todo lo tangible, la moneda tangible está en desaparición. Sí, en decadencia. Ya no tiene ese valor internacionalmente tan importante, todavía importante, tan importante, pero se le restó la importancia una vez que tenemos todos los medios digitales de pago. Es correcto. Entonces, hablando de este tema, bien, lo hemos conversado, bueno, no al aire directo, a partir de que Venezuela ya ha logrado tener una superintendencia, la SUNACRIP, para regular internamente esta actividad. Por ende, he dicho, somos pioneros en esa materia. ¿Qué falta? Falta la confianza nacional. Internacional, es necesario de salir del yugo de la Reserva Federal, del yugo de la Comunidad Europea, del yugo de aquel sistema que impone sanciones, que impone bloqueo y nos hace sufrir solamente, que reposa sobre el sufrimiento de los pueblos en materia tanta económica, bienestar social, hambre, miseria. Se ha logrado enagrandarse ante el mundo. Entonces yo cedo la palabra más profesionalmente. Bueno, siempre feliz de estar aquí en el programa y en Radio Cultural Alameda. Hoy hemos hecho trabajos de apoyos técnicos además. Entonces, bueno, nuestra invitada ha sido bien explícita. Yo felicito la presencia y celebro la presencia de ella aquí en el programa. Y bueno, ¿qué ocurre con la criptoeconomía, ¿no? Porque una criptomoneda te lleva a la creación de la criptoeconomía. Significa que la criptoeconomía es ese ecosistema del que nosotros siempre hemos hablado, donde se empieza a aceptar como forma de pago a las criptomonedas. Nuestra invitada hablaba perfectamente del tema de la confianza, ¿no? Y eso es algo que la gente lo repite en la criptomoneda, más no lo repite en el dinero fiat. Entonces a mí me da mucha risa cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué valor tiene una criptomoneda? Y yo le digo, bueno, pero ¿qué valor tiene un papel que está sellado y está impreso y te dice que tiene un valor de $1? El mismo dólar. ¿Qué necesidad? ¿Qué valor? De manera saciada nuestro grande Fidel Castro. Ajá. ¿Qué es el dólar? ¿Qué es el dólar? Un papel que no está respaldado ni por oro ni por nada. Estuvo respaldado por oro hasta el año 71. Eso es correcto. Entonces, pero la gente no lo ve porque la gente siente, hablo del común, porque hay una comunidad cripto enorme. La idea es que mientras más nosotros podemos entusiasmar y mientras más nosotros podemos incorporar a la cantidad de personas en el mundo, al mundo cripto, cada vez fiat y la moneda, billete y papel, o sea, billete y moneda va a ir desapareciendo. Pero bueno, esto es un proceso, esto es un adoctrinamiento, no, esto es como una evangelización, ¿ok? Sobre el tema de la criptomoneda, la criptoeconomía. Entonces, ¿qué ocurre? La gente tiene en su mano un papel, sí, bueno, que es un papel de seguridad y tiene todas unas características particulares. Entonces la gente tiene confianza en el papel y es un papel. Entonces la gente no tiene confianza o dice, bueno, pero ¿sobre qué se basa una criptomoneda? Exactamente sobre lo mismo. Las monedas tienen 3 funciones como básicas, ¿no? Una que te sirva para el intercambio, generalmente aceptada. 2, que la puedas picar en muchas partes para que puedas pagar en cantidades pequeñas, ¿ok?
y la otra una reserva de valor. Entonces, para eso prácticamente la moneda nace en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pero no hay una reserva más grande de valor que puede ser la criptomoneda. Entonces, no se puede picar en partes más pequeñas que una criptomoneda, que además se pica en millonésímas 100 millones de partes. 100 millones de partes. Entonces, es una moneda. Que no es una moneda creada por un banco central. Bueno, sí, hay bancos centrales que están creando monedas y criptomonedas, y la Reserva Federal está pensando, y que además hay que entender que la Reserva Federal no es el banco central de los Estados Unidos, son 7 bancos privados en Estados Unidos que dirigen la política monetaria en Estados Unidos. Correcto. Entonces, eso hay que entenderlo. Ellos no son como banco central, responden a intereses diferentes. Son privados. Son privados, pero no solo, pero además hay conflicto. Yo estoy disfrutando el conflicto. Entre ellos mismos hay conflictos, ¿verdad? Claro, yo estoy disfrutando, tú no te imaginas, yo lo disfruto todos los días en la noche. Y entonces, porque empiezo a leer las noticias, entonces, mientras el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que no hay que subir las tasas de interés, la Reserva Federal dice, eso no te metas en esto, nosotros subimos la tasa de interés, ya es la tercera vez que suben la tasa de interés. Esto es gravísimo. Produciendo un efecto perverso en la economía. Terrible, una de las variables más duras, una de las variables más difíciles dentro de una economía es la tasa de interés. La tasa de interés puede lograr mover montañas. La inflación es el efecto de un conjunto de variables, y por supuesto la inflación es terrible. Donde llega la inflación, llega el hambre, llega situaciones de mucha desdicha, ¿no? Pero la tasa de interés es un indicador de, imagínense si en Estados Unidos, con la reserva, con el dólar, la inflación. Entonces, ¿qué vas a esperar del mundo? Entonces, quiere decir, indicador de que ya no es una, como llamamos, imperio, es una potencia. Ya perdió espacio. Quiere decir, perdieron espacio en dominar al mundo. Sí. ¿Qué está surgiendo? Otras alternativas que está agarrando mucho más espacio, no están alcanzando ese cambio. El que no se pone en este tren está atrás. Claro, de hecho nosotros vemos grandes acontecimientos en el mundo, y yo creo que muchísimos países en el mundo están empujando a ese mundo multipolar, y es un cambio completo de paradigma. Yo creo que nosotros estamos salvando las distancias, nosotros estamos como en un siglo XVIII, cuando fue un siglo de la iluminación y empezó a aparecer cantidad de teorías, empezó a aparecer cantidad de formas de ver a la sociedad, ver al hombre, pensarse, repensarse, entenderse. Entonces nosotros estamos haciendo una similitud con ese siglo XVIII, donde, bueno, en aquel momento pues los cambios en la teoría económica llevaron del mercantilismo al capitalismo, y bueno, y otros cambios más de otro tipo, pero bueno, todos los inventos científicos en física, en química. Fíjate, nosotros tenemos gran preocupación por la regulación, por ejemplo, del tema de las criptomonedas desde el punto de vista económico en el mundo, pero también hay una regulación sobre la nanotecnología, y eso tampoco existe. O la inteligencia artificial, por ejemplo. O la inteligencia artificial, y nosotros estamos no dentro de la puerta, nosotros ya pasamos esa puerta, porque ya las inteligencias artificiales se están empezando a usar en múltiples cosas. De hecho, hay carros que ya traen sus inteligencias ¿No artificiales. viste el arte que creaba una inteligencia artificial? Creó un arte y ganó un premio de una pequeña artista de una pintura, no sé. Te voy a contar que los pioneros en eso es Etiopía. Y los tipos no sabían que lo había desarrollado una cuestión con inteligencia Una artificial. inteligencia artificial tiene dentro de su memoria todos los tipos de dibujo, información de millones de artistas del Renacimiento y de otros tipos de otras corrientes dentro. Entonces, esa inteligencia artificial lo que hace es crear un nuevo estilo y pinta. Te lo digo supera a los artistas humanos. No, pero entonces es eso, estamos frente a un cambio del mundo. Lo que pasa es que los que estamos dentro de los cambios a veces no lo vemos, ¿no? Entonces, nosotros hay que regular la nanotecnología, hay que regular las inteligencias artificiales, hay que regular la criptomoneda. Ese es el mundo que ya estamos adentro. De hecho se dice un apunte cuáles son las profesiones del siglo, futuristas, allá
especialización, una de ellas el blockchain, una de ellas la seguridad. Ya no se habla de una seguridad ciudadana común, se habla de la seguridad cibernética. Correcto. La policía cibernética se está creando en el mundo. Entonces ya hay muchas profesiones que están, bueno, en desuso. Claro, nos estamos quedando, por ejemplo, los abogados atrás. Muchos. Bueno, no creo, porque siempre va a ser necesario. No, pero la profesión de litigio, de esto, hay una fórmula nueva, sí. Hay unos nuevos retos ante el mundo que mucho de lo que estamos viviendo queda atrás, porque dependiendo, te dicta la sociedad tu comportamiento, tu adaptación a una nueva era, la que dicta tu relación entre, por ejemplo, una pantalla y tu persona. ¿Cómo regulas tu misma pantalla? Ya, por ejemplo, los medios de comunicación no tienen el dominio que anteriormente dominaban, reflejaban la realidad que ellos requieren de su parte, reflejarle al mundo. Y a cada uno de nosotros es periodista, y a cada uno las cámaras, los teléfonos inteligentes ya es un reportero en el campo. Ya tú no puedes mentirle a la gente. Claro. Entonces, son toda una forma real de realidad existente. ¿Cómo lo hacemos? Esto, como hablaba de las nanotecnologías, por ejemplo, nosotros, los países, o todos los países que tienen recursos naturales necesarios, tienen esos recursos que dependen del adelanto de esa nanotecnología, de ese adelanto de los patentes internacionales, del litio, por ejemplo, que necesitan existente en ciertos países en América. Vamos a volver a sufrir estos impactos, impacto de dominación, impacto de sanciones, mientras que le estamos sirviendo una parte o a otra. Si estamos sirviendo nosotros de aliados, por ejemplo, a China como aliado, lo que pasó en Bolivia o lo que pasa en Venezuela, el litio instantáneo y el coltán, elemento, primera necesidad para que haya ese adelanto, vamos a estar sufriendo todo esto, bloqueo. Entonces todo un mundo que se relaciona y cómo regularlo, ya estamos entrando en una era de, lo traigo a mi terreno geopolítico, alianza, mercado emergente, nuevo mundo que se está dibujando, un hito histórico que estamos en este siglo viviendo. Sí, yo me siento satisfecha y feliz porque yo digo, bueno, nosotros estamos viendo el inicio de lo que pudiese ser una nueva humanidad, con sus virtudes y sus defectos, pero sí en la búsqueda inclusive de la felicidad, en la búsqueda de la satisfacción del hombre, en la búsqueda de no la esclavitud de ninguna de las formas, ¿no? Porque no solo la esclavitud es física, es emocional, es la esclavitud psicológica, de mercado. Pero yo no te puedo hablar de libertad, yo voy a definirte, disculpen, pero es la interactuación. Sí, bueno, este programa es dinámico. La interactuación, porque se dice no hay una libertad completa. Sí. Tú escoges la cadena que quieres atarte a ella. Entonces nosotros no nos estamos buscando un mundo más libre, pero una alternativa a la cadena anterior que nos molestaba, pero otra cadena que va a atar al mundo. Claro, y por eso dijimos que no éramos anárquicos. Claro, bueno, en algún momento. Por eso, ¿por qué te dice blockchain? Cadena de bloques. Cadena de bloques. Siempre estamos, por antonomasia, la humanidad busca atarse a algo para prosperar. Sí, bueno, porque tiene que ver con el tema de la seguridad y la permanencia, ¿no? Entonces, bueno, esas son las ataduras. Pero más allá de eso, que es entendible y es así como se está hablando en este momento, pero yo creo que hay cosas del pasado que ya no permite que el hombre camine hacia ese nuevo mundo, hacia esas nuevas expectativas, evolucione, revolucione el hombre. Entonces, bueno, eso es lo que está quedando atrás todo aquello que no permite que el hombre revolucione, esto florezca como debe florecer, ¿sabes? Yo creo que por eso se vuelven más sofisticadas, como digo yo, las maldades. Entonces, por eso decíamos, usted lo decía muy bien, que la guerra ya no es hombre a hombre,
cuerpo a cuerpo, bala a bala, sino que las guerras tienen otra herramienta y es porque se vuelven más cruel, te vuelven más a la hora de atacar a tus semejantes, te has vuelto más sofisticado, pues, deshumanizada, mucho más deshumanizada. Por eso es que hay un conjunto de países y de seres en el mundo que nos hermanamos y estamos en la búsqueda y la lucha por el rescate de la humanidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos a la economía, a la criptoeconomía, como una de las caras de esta liberación, de esta nueva era, donde, bueno, no voy a seguir, yo tengo formas de pago, yo tengo formas de transacción, yo tengo formas de expresar la riqueza y que no sea a través de una moneda de un solo país. Y en este mundo multipolar, donde, bueno, en realidad pues la criptomoneda es algo, es una moneda del mundo, así como estamos ciudadanos del mundo, bueno, es una moneda del mundo, universal. Tú llegas a cualquier país del mundo con tu teléfono y con tu QR y tú puedes pagar con Bitcoin donde quieras, ¿no? Correcto. Entonces, y sin pasar por las casas de cambio, sin pasar por esto, bueno, hay limitaciones, tienes que tener internet, tienes que tener, porque indudablemente la tecnología trae sus propias herramientas, pero bueno, en el pasado también las había. O sea, no puedes ejecutar una acción sin que no exista una herramienta para hacerlo. Cuando tú vas a coser, tú no metes el hilo en la tela, tú tienes que tener la aguja. Entonces, las herramientas tienen que existir, porque entonces también eso es parte de las limitaciones, porque entonces te dicen, bueno, pero ¿cómo puedes tú utilizar una criptomoneda si no tienes un teléfono inteligente? Es verdad, es cierto, tienes que tener teléfono inteligente, pero es que, como usted lo decía, es que todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Bueno, porque es que le sirve para ver las fotos del Facebook y para ver la publicidad de Instagram. No solo sirve para eso. Hoy la era, un niño de 2 años te maneja un teléfono, o sea, más rápido que tú, porque es milenario, o sea, esa generación ya milenaria, ya no, como te dice más, por ejemplo, tú le dices al hijo, bueno, hágame esto. Ya te ve como con burla, de por qué no estás adaptada al sistema nuevo tecnológico. Por eso mismo, ya lo que va por delante no para atrás. Nosotros, Humberto y yo, tenemos una experiencia grandísima con eso, porque tenemos todavía muchachos pequeños. Y entonces, pero es increíble, porque además uno aprende de ellos. Entonces, no solo ellos van adelante y ellos tienen ya una capacidad natural y ellos van despegados, ellos tienen un salto generacional impresionante y uno va aprendiendo con ellos. Esto ya a veces la comunicación con nuestros hijos es por el teléfono y estás tan cerca, pero te comunicas por teléfono, es bien, porque sigo con el ejemplo de la aguja y el hilo. Bueno, tú necesitas una herramienta para hacer las cosas. Y bueno, estamos aquí hablando del tema del día de hoy con la internacionalista Isabel Franchi. Estamos hablando de las criptos como medio para evadir sanciones. En el corte estábamos hablando de un tema bastante interesante, ya que Isabel, por supuesto, por su origen, tiene conocimiento de causa de todo lo que es el sufrimiento del pueblo palestino durante ya más de 70 años, desde que terminó prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, me gustaría que redondeara esa idea, porque sobre todo para los amigos que tienen ahí en el canal de Telegram, que seguramente se quedaron en la expectativa sobre unos comentarios que ella hacía, pero para resumir a los que estamos solamente escuchando por radio, o sea, ella hablaba sobre la injusticia, el sistema que se formó opresor a partir de la Segunda Guerra Mundial para compensar una injusticia que se había cometido contra un pueblo, el pueblo judío, en la Segunda Guerra Mundial, que no fue, por supuesto, por cierto, el único pueblo que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, ni el único grupo social, ni el grupo étnico que sufrió, porque en la Segunda Guerra Mundial sufrimos mucho. Bueno, nosotros no habíamos nacido, pero nuestros abuelos, por ejemplo, sufrieron. Mis abuelos, por ejemplo, sufrieron mucho, que estaban en Italia, y etcétera, ¿no? Entonces, pero digamos que efectivamente el pueblo judío sufrió, hubo una especie de ensañamiento por parte del régimen nazi en contra de ellos. Entonces, pareciera que se les olvidó todo ese sufrimiento y toda la desgracia que ellos pasaron, y ahora le quieren aplicar la misma medicina al pobre pueblo palestino. Entonces, lo copiaron. Sí, se copiaron lo malo. Entonces, Isabel, por favor, entonces redondea esa parte y esa idea, porque es muy importante, porque estamos hablando de una persona que ha vivido en carne propia la situación, no directamente, porque es tu entorno, pues es tu zona de donde tú te originas, pues, digámoslo así. Sí, yo quiero tratar de equivar, cuando hablamos de esos temas de opresión, aislar
la palabra pueblo, porque el que oprime no es un pueblo, es un sistema. El pueblo, nuestro oyente, en el Medio Oriente, un recinto, o más se dice Palestina, de las religiones monoteístas. Quiere decir, de dónde radica y dónde surgió el Islam, el cristianismo, de las raíces judías. Quiere decir, en el Medio Oriente, en Líbano, en Siria, en Palestina, en Irán, en Yemen, en Irak, etc. Todo el Medio Oriente existe, todavía existía. En el Líbano ya los judíos, y todavía hay judíos libaneses, judíos sirios, judíos, etc. Quiere decir, es una religión donde puede haber en cualquier parte del mundo judíos. Entonces, la guerra es esa para aclarar el asunto de que la guerra no es contra la religión, es contra un sistema. Porque este sistema que fue impulsado por Theodor Herzl, el papá del sionismo internacional, que a mi modo de verlo es un sistema que obedece a los intereses imperial, liberal, económico, utilizando una premisa, la cual y era una premisa realmente nefasta para un hogar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el asedio que sufrió el pueblo judío del nazismo de Hitler, y después, bueno, plantearon el hecho de que haya un país alterno o un hogar alterno para los judíos. En aquel entonces se prestaba a que hay 3 países en el mundo que lo pueden acoger, uno de ellos Argentina, Uganda o Palestina. Ahora, resaltar igualmente, hay que diferenciar el Israel bíblica, la Israel bíblica de la Israel actual, creada por el Estado, por las Naciones Unidas, que fue realmente injusta porque le crearon una entidad, una carta de nacimiento o una partida de nacimiento al Estado israelí, más no le creó al Estado palestino autóctono. Entonces lo dejó en aquel entonces que era autoridad, porque fue auspiciado, fue el protectorado de Palestina era Inglaterra. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se retiraron del Medio Oriente, se creó esta fórmula que era necesaria Palestina para preservar los intereses mezquinos, imperiales. Y digo, bueno, si hay un mal en el mundo, el mal en el mundo es Inglaterra, más no Estados Unidos ni otros países. Para mí Estados Unidos es una derivación de Inglaterra. Exactamente. Entonces, que ha creado una desgracia, dejó una desgracia en el Medio Oriente que todavía el pueblo palestino lo está sufriendo y hasta el sol de hoy. Es que por donde pasaron, porque fíjate, los pasos que hicieron por América Latina también fueron terribles. A nosotros nos quitaron toda la Guyana, hecho los pendejos. Expolian. Sí. Esos son sí los imperios que expolian la riqueza. Y dígame Argentina con las Malvinas. O sea, entonces, ¿quién hizo el canal Suez? Bajo el régimen monárquico que auspició en Egipto, canal Suez era los ingleses, después fue nacionalizado por Gamal Abdel Nasser el canal Suez. Ahora, dividieron, crearon un nuevo mapa, un sextico nuevo en el Medio Oriente, pero resalto el hecho de que un Estado que está en medio de 2 continentes, una extensión geográfica importante, el norte de África y todo el Asia, son 2 continentes, si se unen es un gigante que ya 70% de los recursos naturales. Ahora, hablando del tema que si se juntan y no hay una separación como lo dejó Inglaterra, ¿qué será de Europa en su crecimiento económico? Se reduce a un 0 sin los recursos naturales, bien sea expoliado de África o del Medio Oriente. Y sabes algo que te voy a decir, un comentario. Después se quejan de que los pobres de África migran a Europa
y les llenan sus calles de gente, ¿verdad? Y buscando un futuro o sobrevivir, porque en sus propios países no pueden hacerlo, claro, porque genera una pobreza. El daño económico que generó la explotación de los recursos naturales. Y eso no es nuevo, no es nuevo. A nivel de uranio, a nivel de oro, a nivel, hicieron un daño ecológico que sufrió sequía, que sufrió... A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, el caso a principios del siglo X, del siglo XX, o siglo XX, en el Congo belga, donde el rey belga prácticamente, o sea, hizo un genocidio con ese pueblo. Tú sabes, ¿no? Por el tema del caucho, ahí es un país muy rico en caucho, y entonces tenían a la mano de obra local esclavizada, les cortaban las manos. El coltán. Ahorita, claro, pero en ese entonces el coltán no era una materia prima importante, pero el caucho sí, porque estábamos empezando con el tema de los vehículos, y hasta que una propia ciudadana belga, bueno, hizo la denuncia, las fotografías que salían y tal, y se formó ese escándalo. O sea, que es una cuestión ancestral también, la explotación que hace Europa, y que los gringos, bueno, lo heredaron y lo aprendieron y lo perfeccionaron, el arte de eso, de explotar robando oro sí. de los países de la Segunda Guerra Mundial, y no lo devolvieron. Sí, y se roban entre ellos después. Ahora, mire, yo estaba leyendo un artículo muy importante a propósito de la economía, de que del dinero expoliado del Estado palestino, que era 137 millones de guineas, equivale a trillones de dólares que Inglaterra le debe retornar, si vamos a la compensación de pago al Estado palestino por el oro expoliado, el dinero expoliado, que es una práctica que la vemos con nuestro país, de igual forma. Con Venezuela la hicieron, se quedaron con la reserva de oro en Irak, y la reserva de trillones de dólares de Libia. Entonces se tiene que retornarlo al Estado palestino. El Estado palestino era un Estado progresista, adelantado en todas las materias. De hecho, el naranjal en California fue copiado del sistema de siembra en los naranjas de Haifa. Haifa, la Palestina, no Haifa que tú ves ahorita, donde le robaron las casas a los palestinos, los asentamientos judíos. Sí. Entonces, del olivo, del nácar, de muchos sistemas, era el mejor sistema existente adelantado en el Medio Oriente palestino. O sea, una plaga. Entonces, el pueblo de Canaán. El pueblo de Canaán. Entonces, están hablando ahorita, lo único que pueden resaltar sobre Palestina, que es un pueblo masacrado, hambriento, pero está auspiciado por el mundo, porque no se hace nada para paralizar a los masacres. ¿Por qué? No se subsume, no ratifica, ni se subsume. Imagínense una cosa, al Estatuto de Roma no está suscrita Israel. Si nosotros, se creó para regular las diferencias entre los pueblos y criminalizar a los delitos de lesa humanidad. Por ende, como consecuencia de lo que ha pasado en Europa por Hitler, imagínense, ellos ni ratifican, ni certifican, ni son miembros de ese tratado, ni ellos ni Estados Unidos. Por ende, son fuera de este sistema de... bueno, así como Estados Unidos no se aplegó a la Corte Penal Internacional porque no le da la gana. Él no quiere que sus soldados, o sea, que ellos pueden violar tranquilamente a las japonesas, a los colombianos, ¿verdad? Porque ellos son soldados gringos y están en su base. ¿Cuál es el problema? Hay otra cosa, que ustedes saben que en Irán hay una comunidad judía que profesa su religión de manera normal, y tienen un curul, unos curules de representación dentro de la Asamblea Nacional o Congreso iraní, de representación religiosa, respetado. Ellos libremente profesan su... Entonces, en Irán, donde ellos dicen que Irán es totalitario, bueno, y
teológico, no sé. Entonces, teocrato. Bien, entonces vemos que las premisas en que ellos se sustenta el mundo sionista, liberal, extremista, son premisas falsas, son pronósticos falsos, son discursos falsos, solamente utiliza el dolor humano, la religión o el ser humano para su propósito personal. Vemos que, lo estamos hablando de la Reserva Federal, son una agrupación privada en el orden mundial que dicta cuándo en los mercados farmacéuticos, en los mercados financieros internacionales, el tráfico Bretton Woods que está de... ¿Cuándo se imprime más dólares o se imprimen menos dólares? El petróleo que se tiene que pasar por este sistema en dólares. Entonces estamos viendo que es un orden de gente pudiente, como es gángster internacional y económico internacional existente en el mundo. Por eso nosotros no nos apegamos porque nos da la gana de ser siempre en la trinchera de la lucha, de la revolución, de gritar, de llevar a cabo, canalizar el sufrimiento del ser humano. Por eso digo que siempre existe dos mundos que alternos, no pueden unirse, uno del humanismo, del socialismo, de la equidad y otro del capitalismo liberal salvaje en todas sus facetas, desde el nazismo hasta el sionismo existente hoy por hoy, liberalismo, en capitalismo o liberalismo o mercantilismo, en todas sus facetas que se cambia la careta. Siempre explotación de hombre por el hombre. De hombre por el hombre. Por eso la lucha perpetua va a ser. No somos cuando ya la estigmatización de decir y vaciar de contenido al sonido revolucionario o a la imposición revolucionaria o ubicarla dentro del sistema retrógrado cuando los retrógrados son aquellos no de adelanto y tratar de ridiculizar más que diabolizar hoy en día. No diabolizan un sistema, ridiculizan, eso es lo más peligroso, el arma más peligrosa. A todo lo novedoso, revolucionario, lo reducen al estado de ridiculizarlo. Y también, ¿sabes qué? Un secreto que ellos tienen, la invisibilización. Claro. Buscan la invisibilización. De hecho, Venezuela ha sufrido de eso. Aquí Venezuela, que ha sido pionera en muchas cosas, tú lo dijiste, con el tema de la Sunacri, el lanzamiento del Petro en 2018, siendo el primer país, Estado soberano, que lanza una criptomoneda, que avala el uso de las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin como moneda de curso legal, por las razones que discutimos en el otro programa, Ana, ¿te acuerdas? Ajá. Pero entonces aquí se minimiza eso, se le da un poquito de visión a lo que pasó en El Salvador 3-4 años después y no hablan nada de Venezuela. ¿Por qué? Porque no es bonito, no es chic, no está de moda, nos quieren minimizar, nos quieren ridiculizar, nos quieren invisibilizar los avances que tenemos en Venezuela. La visión que tenemos desde que la parte geopolítica vista por la revolución liderada por nuestro gigante era salirse de esa zona de confort llamada el Caribe. Somos caribeños, entonces te limitaban con esta imposición ideológica de que tú eres caribeño, no eres sureña. Entonces, para no decir que Venezuela, con su impacto, con su potencia económica, puede llegar a trascender la frontera que es sureña para el Pacífico y unirse a los mercados asiáticos que visualizaba Estados Unidos. Entonces, el caso aquí no es de tener unos gobiernos corruptos, de tener unos ineptos, de tener administración la tenemos, inteligencia la tenemos, política la tenemos, impeto lo tenemos, pero lo que pasa no se le perdona a Venezuela, que le ha abierto la puerta al mercado asiático o ruso o a los países alternativos en todo el patio trasero que consideraba Estados Unidos exclusivo monopolio de sus propios intereses. Y que no coge la línea del imperio. Esa misma, la diversificación de mercado por ser un país soberano, yo puedo obtener, yo puedo escoger quién es mi aliado comercial, eso no se le perdona a Venezuela. Por eso mismo, no van contra
un sistema financiero específico, más bien ridiculizan esa potencia de encajarla en un personaje donde sí lo diabolizan o lo ridiculizan. Perfecto. Bueno, y de hecho, la razón sí, es como una pequeña travesura que nosotros ideamos acá. Por eso fue que traímos el tema, a propósito de que tú eres la invitada, de decir, bueno, cómo las criptomonedas pueden servir como mecanismo para evadir las sanciones, sobre todo en el caso de países que no solamente Venezuela, porque ya nosotros aquí lo sabemos, pero otros países como en el Medio Oriente, como la Palestina, por ejemplo, ocupada, ¿verdad?, pudieran también usar este sistema, Isabel, para de alguna manera entonces usarlo como arma para la liberación de ese pueblo que necesita también, porque vamos a estar claros, aquí ya la guerra no es, como tú lo dijiste también hace un rato, no es solamente a tiro, y tal vez es una guerra militar como no tenemos nosotros vida con el imperio, de hecho no la tendríamos, pero es que aquí el conflicto no se planteó en ese escenario, sino se planteó en un escenario económico, que puede ser incluso más agresivo, más fuerte. Y si aquí nos ponemos a contar los muertos y la cuestión, cuidado si nos quedamos, esto fue un pequeño conflicto. Los mismos efectos de una guerra militar. Exacto. Entonces, deterioro de las infraestructuras, caída de los mercados. Eso es lo que te estaba diciendo, es un cuerpo, el esqueleto que por dentro te han reducido a un cero. ¿Ves? ¿Y cómo nosotros estamos saliendo de eso? Esa pequeña bonanza que estamos viendo. Bueno, en parte porque nos liberamos gracias a la criptoeconomía. Eso es un secreto que no se sabe mucho aquí. Hay que difundirlo. Entonces, ¿por qué no un país como Palestina entonces adopta eso? Sí, ellos todo lo adopta de manera universal dentro de su territorio, dentro de su espacio, para que entonces cojan ese cuerpo, ese poder económico que les va a permitir liberarse. Porque vamos a ver cómo hicieron los judíos, vamos a llamarlo así sin connotación desde el punto de vista religioso, pero bueno, la potencia que se formó el Estado sionista que controla ese territorio. Israel. Sí, pero el Estado sionista, porque no es el Israel bíblico, para no confundirlo. Claro, sí, porque a veces suscita la dedicación, o sea, los sentimientos a muchos que profesan el cristiano. Es que yo estoy diciendo que la mayoría del pueblo judío entonces, no es así. cuando te dice, tú hablas, yo estoy contra Israel, y se confunden contra la Israel bíblica o la Israel actual. La Israel actual sionista existente, el sionismo no tiene, no reconoce ni Jesucristo, no conoce ni a religión, no dice a Muhammad, no a cualquier otra religión, ni al budismo, a nadie. Lo que obedecen sí a los intereses geopolíticos, económicos, utilizando esa premisa de choque de religiones, como lo fue Huntington, la doctrina Huntington, el choque de religiones, choque de civilizaciones, que por ende era una matriz importante para caer en enemistad, ya para que el palestino, el musulmán sunita, ya veía a Irán como el diablo, el enemigo, regresando a la ideología o a la teología histórica de diferencia entre las partes, para que sea religiosa, para que sea étnica, para que sea los kurdos contra los árabes, etcétera, y su divide y vencerás, divide y vencerás. A eso este imperio apuesta. Por ende, te estoy diciendo que esos países, ejemplo de ello, el tratar de salir perpetua, la posibilidad, los planteamientos perpetuo de salir del sistema del dólar, de la dominación de esa moneda, ha sido históricamente igual con Gaddafi. Una vez que propuso que sea el pago del petróleo será en euro o en oro, que no sea en dólar, en 1, 2, 3 fue aniquilado, fue masacrado. Y a mí nadie me quita de la cabeza que a Chávez también se la cobraron cuando él planteó el tema de una moneda o un sistema de pago complementario. Incluso usó la palabra petro. Sí, señor. Claro, él no sabía de criptoeconomía porque en ese momento apenas estaba surgiendo el Bitcoin, el white paper, y el Chávez no era un tecnólogo, pero tuvo la visión de pensar en algo. No, el mismo en un sistema financiero alternativo internacional. Y entonces, lo vayan a creer. El mismo sistema Chávez decía que Chávez ideológicamente, popularmente, un personaje inigualable. Para nosotros fue una luz. Y
que pasó por aquí una estrella fugaz. Fue como muy rápido, sí. Sí, fugaz, de esperanza. Pasó rápido y digo que decían que era una bomba el presidente Chávez para América Latina y para el mundo, porque fue el pionero en un cambio multipolar, él es el rebelde dentro de la OPEP, rebelde en todos los senos internacionales, los senos ecológicos. Chávez no fue solamente, fue la voz real del cambio en todas las instancias internacionales. Y sigue siendo. Sigue siendo, sí, porque ya referencia histórica. Pero ellos decían, con dinero es una bomba atómica, y por ende la lógica dice que era una piedra, perdóname la palabra, en el zapato para Estados Unidos, quiere decir, era el que entorpecía cualquier retorno a América Latina al imperio. Es una nueva era, un nuevo ánimo, la gente creía en él, el cambio, el aire revolucionario llegó hasta América Latina con alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y fue real así, porque el pueblo latinoamericano se revivió, despertó una esperanza. Entonces la lógica dice sí, puede que pase. Entonces en la práctica no tenemos los elementos hasta el momento tangibles de decir que fue eliminado. Pero convenientemente pasó lo que pasó. Los indicadores dicen sí. Ahí está. ¿Cuántos años después no se supo que ¿cómo se llama? Arafat. Yasser Arafat fue envenenado. ¿Entiendes? Y por cierto, creo que fue la inteligencia francesa, ¿no?, la que descubrieron que habían sido los... que lo envenenaron. Sí, entonces... Vamos a ver a qué esto ahora no me atrevo, porque por responsabilidad obvio. Es decir, de que sí existe elementos, porque todavía no hay los elementos reales para que uno pueda decir sí, es el caso. Claro. Siempre, si nosotros somos un país libre, un país en donde el debate ha tenido prioridad, ha tenido puesto o mesa de trabajo para salir siempre con una sociedad en búsqueda perpetua de una sociedad mucho más humanizada, mucho más viable, mucho más alentadora, para que podamos salir a este mundo que una vez lo dijo Gramsci, y repetía nuestro comandante Chávez, de que hay un mundo moribundo que no termina de morir, de uno naciente y no termina de nacer. Pero yo creo que ya estamos viendo las luces. Sí, la luz al final. Sí, la luz al final de ese túnel, que vamos, Dios mediante, con lo que hemos sembrado, lo que hemos resistido en Venezuela, podemos salir a la luz y a flote, pero queremos y aspiro, Dios mediante, ser un país, tener este país liderando este cambio en el mundo, no solamente que sea un espectador, más bien con la capacidad, con la potencialidad, con lo que tiene, sea un actor necesario, un pilar para el nuevo mapa mundial, económico mundial, y que sea un actor eficiente ante el mundo y cambiante. Excelente, muy aleccionadas las palabras, las compartimos plenamente. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Carlos, muchas gracias. Será hasta la próxima semana.